Hola, soy Enrique Aguilar, soy editor en Zombie Paella y hoy os vamos a enseñar nuestro nuevo juego, La Familia Hort, un juego de Ramiro Merinero con ilustraciones de Esther Méndez. Es un juego de gestión de recursos y, como veis, pues tiene una caja un poquito más grande que la Fallera Calavera y Alakazam. De hecho, es la misma caja de la Fallera Calavera 3. Vamos a quitarle el precinto. Bueno, siempre va envuelto en plástico y bien, esta es la caja. La portada a nosotros nos encanta, con los 5 miembros de la familia Hort. Y aquí nos indica 40 minutos de duración, de 2 a 4 jugadores y a partir de 8 años. En la parte de atrás podéis ver un poco el despliegue del juego y los 3 idiomas en que está: castellano, valenciano y por primera vez en inglés también. Vamos a abrirlo para ver un poco los componentes que tiene. Abrimos por aquí y bien, lo primero que vemos es una bolsita con unos cubos de madera azules y marrones, que son los contadores de agua y los contadores de abono que utilizamos en el juego. Después tenemos el manual de instrucciones, que viene en valenciano, en inglés y en castellano. Y bien, es bastante sencillito. Como veis, es un juego que no tiene mucha complicación, porque el manual es de 6 páginas y las páginas finales son del modo avanzado. Viene con bastantes ilustraciones y, por lo tanto, las instrucciones son bastante visuales. Hay muchos ejemplos, tenemos que decir. Los dejamos por aquí. Después vienen unas bolsitas de plástico que son para guardar el juego una vez está abierto y destroquelado. Después lo veremos. Y luego tiene tableros. Tiene 4 tableros individuales y además cada tablero, que tiene un personaje diferente, tiene otra cara, que si la veis cambia la expresión del personaje porque es el otro modo, el modo avanzado. Es un modo más puñetero, por decirlo de alguna manera. Son los 4 tableros, habrá uno por jugador, porque ya hemos dicho que habrá un máximo de 4 jugadores. Y después ya vienen todas las fichas de cartón. Es un juego con mucho cartón, ¿vale? Como veis, está por destroquelar, entonces pues tendremos que ir separándolo nosotros. Tiene todas estas fichas, reversos, monedas, más cartón por aquí, más cartón, más fichas por aquí, más fichas. Y bueno, más fichas por aquí. Y mira, un solete. Más fichas aún. Y ya os he dicho que habría muchas fichas y muchas monedas, como veis. Bueno, flores, abejas, monedas. Y finalmente, espantapájaros, marcadores de experiencia, gallinas, más monedas. Y si os parece, vamos a destroquelarlo para ver cómo queda el juego. Pues veis que tenéis que ir separándolo, sale con mucha facilidad. Y bueno, eso parece que esté al revés, pero no lo está, eso tiene un motivo de ser. Las monedas también. Esto lo tenemos que hacer muchas veces, no sé si os gusta destroquelar. A mí personalmente es una cosa que me relaja. Pues aquí tenemos los componentes de la familia Hort desplegados, los 4 tableros individuales, uno por cada jugador, con un personaje cada uno diferente, los contadores de agua, los contadores de abono, las monedas de 5 y las monedas de 1, los 4 marcadores de experiencia, uno para cada jugador, las tarjetas de ronda que van indicando el paso de las rondas. Tenemos diferentes climas y cada clima, digamos, que influirá en los recursos que tendremos durante cada ronda. También las visitas de la Yaya Hortensia, las 3 visitas también están marcadas por estas tarjetas de ronda. Finalmente tenemos las fichas de cultivo, utensilios y animales, tenemos fichas normales y tenemos fichas de luna roja. Tenemos más de 40 losetas en total y bien, tenemos pues, por ejemplo, animales como la gallina, la abeja, después tenemos muchos cultivos diferentes, la calabaza, tenemos flores, la rosa, el lirio azul, el girasol, tenemos más cultivos, berenjena, maíz, rábano, etc. Después tenemos las losetas de luna roja, que son un poquito más
excéntricas o más siniestras, más zombie paella si queréis. Tenemos la seta siniestra, tenemos una cabrita, que es un poco diabólica, la mandrágora, que bueno, es ese cultivo extraordinario, una flor carnívora, también tenemos una compostadora de gusanos, un espantapájaros y otros objetos como por ejemplo la regadera, etc. Y bien, ahora si queréis os enseño a guardar el juego. Bien, pues para guardarlo tenéis que poner los componentes de cartón en las bolsitas de plástico que incluye el juego. Y después pues podemos poner si queréis los 4 tableros en el fondo de la caja. Después ponemos los manuales de instrucciones, las fichas... ¡Ay! Espera que se me escapan. Bueno, cerramos bien la bolsita, guardamos las fichas por aquí, las monedas, los contadores y las tarjetas de ronda. Y como veis pues el espacio está justito, pero cabe perfectamente todo. Y bien, esto sería la familia Hort. Esperamos que juguéis y nos dejéis vuestros comentarios, vuestras impresiones sobre nuestro juego nuevo.